saludo tengan todos. Bienvenidos a Cuba, ayer, hoy y siempre, tu fuente de información confiable. Te ofrecemos análisis con datos demostrables y verificables, expuestos de forma sencilla y amena para comprender las causas y consecuencias de los fenómenos que afectan a Cuba y su población en el marco de la política anticubana de los Estados Unidos de Norteamérica y muchos otros temas. Mi nombre es Henry Hernández y hoy les voy a hablar acerca de la industria de la construcción y la situación habitacional en Cuba. En la propaganda contra Cuba se resalta de que Cuba no ofrece información a las organizaciones internacionales. También se resalta la responsabilidad total y absoluta del gobierno por la situación que se ha acumulado durante tantos años. Y también se resalta constantemente con llamados a la subversión, a la supuesta resistencia pacífica contra el gobierno, empleando como argumento la situación habitacional que padece nuestro país. Vamos a derrumbar el primer mito, el mito de que Cuba no ofrece información a los organismos internacionales. Cuba, como cualquier otro estado, tiene compromisos internacionales que cumplir y uno de ellos es la de brindar información acerca del estado social y económico del país y lo hace a través de los organismos internacionales pertinentes. Además de eso, Cuba cuenta con la Oficina Nacional de Estadística e Información, la cual recoge desde el 2011 toda la información con respecto a la economía y la situación social y otros dentro de nuestro país. Vamos a derrumbar el segundo mito. Y es de que el gobierno cubano tiene responsabilidad por la situación catastrófica que tiene el país, donde explican de que el gobierno cubano ha fracasado en su política habitacional, lo cual no es cierto, puesto que interpretar las cuestiones sin tener en cuenta la guerra económica que lleva a cabo el país del norte contra Cuba desde hace más de 64 años es pasar por alto la causa fundamental de los problemas que atraviesa nuestro país y su población. La Revolución Cubana triunfó en 1959 y hasta 1989 el gobierno revolucionario invirtió 557 millones de diferentes divisas para la adquisición y montaje en Cuba de 180 plantas de producción de materiales y entre ellas también la construcción con medios propios de 20 plantas de construcción. En 1991 se produjo la desintegración de la Unión Soviética después de la caída de todo el campo socialista en el territorio europeo. Esto constituyó un duro golpe para la economía cubana. A partir de ahí comenzó un declive de la industria constructiva cubana y solamente en el año 2000 el comandante en jefe pudo pedirle al Estado que invirtiera 54 millones de pesos cubanos para reactivar la industria de la construcción. En la actualidad, Cuba cuenta con 45 empresas de producción de materiales de construcción, 38 de ellas estatales, 4 de carácter mixto y 3 entidades comerciales con 100% de capital cubano. También cuenta con 5 plantas de producción de cemento y están en construcción 2 nuevas. No obstante, esto no es suficiente para la producción nacional y satisfacer la demanda que necesita el país en estos momentos. Pero las producciones que tenemos en estos momentos no alcanzan las capacidades reales debido precisamente al factor energético, factor el cual influye grandemente el bloqueo norteamericano, que la causa fundamental que golpea directamente la producción de materiales de construcción en Cuba es precisamente la imposibilidad de Cuba de adquirir la cantidad de combustible necesaria para la misma. Para tener una idea de lo que esto significa, es que para producir una tonelada de cemento se necesita entre 70 y 130 litros de combustibles oil. Y para producir, por ejemplo, ladrillos a una temperatura de 800 grados en los hornos donde se solidifican, necesitamos aproximadamente de 300 kilogramos de combustible de diferentes tipos, que puede ser carbón de piedra o vegetales de diferentes tipos. Para poder alcanzar las temperaturas adecuadas, se necesita alrededor de 300 kilogramos de combustible o portadores de combustible por hora. Los Estados Unidos se ha aferrado constantemente a una política hostil hacia Cuba. Entre ellas, la política de una guerra económica total, financiera y comercial.
impidiendo con ello las relaciones normales de comercio de otros países con nuestro país. Si vamos a analizar profundamente, realmente Estados Unidos no bloquea a Cuba, sino que bloquea al mundo para que no comercie con Cuba. Y por ello, el bloqueo aplicado extraterritorialmente, basado en las leyes Helms-Burton y Torricelli, es un crimen de lesa humanidad. Son cientos los casos donde Estados Unidos intercepta las transacciones económicas, financieras y comerciales de Cuba con otros países, incluyendo para los suministros de petróleo. Pero le vamos a traer a connotación ahora el último caso que hemos conocido precisamente en el día de ayer, donde se ha publicado que los bancos norteamericanos han retirado las líneas de crédito a Pemex, es decir, a Petróleo Mexicano, por tener relaciones comerciales con Cuba. La afirmación de que es el gobierno cubano quien tiene toda la responsabilidad absoluta sobre la situación del habitáculo en Cuba es una falsedad, porque no se tienen en cuenta algunas cuestiones objetivas, como por ejemplo la influencia del clima cubano sobre las construcciones y los materiales con los que se construyen las casas y otras edificaciones, como es la presencia de alta salinidad y salitre en el aire, producto de la cercanía del mar y otras condiciones de este tipo. Tampoco se tiene en cuenta el azote que continuamente sufre Cuba con los llamados huracanes o ciclones, los cuales crean condiciones desfavorables para las construcciones y que con el tiempo, si no se dan mantenimientos requeridos, pueden provocar derrumbes y destrucción de edificaciones. Pero ¿qué podemos decir de un país que no tiene acceso a fuentes de financiamiento, que no tiene acceso a transportistas y aseguradoras que puedan llevar a su país combustible que pueda adquirir, o que simplemente se le niegue la venta de los mismos, o se le impide inclusive cuando los haya comprado a que llegue el combustible a sus puertos, sino que tiene que descargarlo en pleno mar? ¿Cómo se puede producir materiales de construcción sin tener portadores energéticos? Llegamos al final de esta transmisión. Los esperamos en el próximo Cuba Ayer, Hoy y Siempre. Hasta pronto.